morning, but that cutie pie, a rich man's world. I have turned the soul of this. Buenas tardes, vamos a hacer otro capítulo, ahora hablando de mi experiencia personal con, bueno, la vida que he tenido hasta ahora, hasta mis 43 años que tengo. Tema adicciones, tema depresión, y bueno, os voy a contar mi visión de cómo he ido logrando vencer todos esos obstáculos que la verdad agradezco porque me han llevado hasta el día de hoy, que me siento bien, me siento sano y estoy fabricando pues una vida en toda una vida general en las áreas de la vida más productiva, ¿no? Que son pues al final las áreas de la vida son las relaciones sanas, el tema del dinero que es súper necesario en esta sociedad porque hay que pagar facturas y el dinero te da tranquilidad y te da paz porque cuando no es estar obsesivamente apegado al dinero o apegado a cualquier circunstancia, sino que cuando tú el área del dinero lo tienes calculado para pagar tu factura y vivir normal, ahí tienes paz. Ahora, cuando te hace falta dinero para llegar a final de mes o tienes más gastos de los ingresos, eso te produce también un desequilibrio y esa área de la vida es importante y es muy tabú el hablarlo, porque cuando uno habla del dinero parece que está apegado o parece que quiere sacar algo que no está bien sacarlo o la creencia limitante que te dicen cuando tú has aprendido algo lo tienes que regalar. A veces sí, a veces no, son creencias limitantes todo. El área de la salud, por supuesto, sin salud no podemos vivir una vida plena. Y el área de la salud se construye pues desde hábitos saludables. Tú puedes tener un hábito que es insaludable y no te das cuenta del hábito que estás teniendo. Bueno, me he ido un poco por los cerros de Úbeda, como se dice, porque os quería hablar de mi experiencia personal en esta vida, ¿no? A ver, yo, como sabéis, me llamo Genaro Infante Vázquez. Nací en una familia acomodada Yo nací en Sevilla, porque mi padre estaba estudiando aquí la carrera de medicina y estaba aquí viviendo con mi padre y con mi madre, pero mi familia es de Huelva, ¿no? Yo no me acuerdo porque era del paso de los 0 a los 3 años, donde, como os digo, nací en Sevilla y vivía con mis padres aquí. Y esa etapa no la recuerdo, cuando lo que recuerdo es la etapa que ya vivía yo en Huelva. Con mis padres, desde los 5 o 6 años solemos tener uso de razón. Esa es la etapa que yo más o menos empecé a recordar. Una familia, como os digo, acomodada, de clase media alta, no teníamos problemas económicos ni nada. Pero sí teníamos problemas de conducta y problemas de adicciones. En mi familia había problemas de adicciones y de muchos conflictos, ¿no? Que con esto no quiero yo señalar a nadie, eso está perdonado y totalmente saneado. Sí, es verdad que lo tengo que contar porque estoy contando mi experiencia de cómo lo viví yo como un niño y de los impactos emocionales que se me produjo dentro de mí, ¿no? Esos impactos emocionales que después repercutió en conducta y comportamiento destructivo hacia mí mismo. Como os digo, el primer recuerdo, ¿no?, que tengo de niño, con 5 o 6 años, los primeros recuerdos eran recuerdos de dolorosos. Dolorosos porque mis padres eran muy jóvenes y mi padre tuvo problemas con el alcohol y demás. Mi madre pues estaba un poco desequilibrada en algunos sentidos y eso generaba unos conflictos que yo, por el hecho de ser yo y de ser el mayor, pues yo me metía en medio de esos conflictos y a mí se me generaba dentro una carga emocional y unos traumas y una tensión que los recuerdo con muchísimo dolor y mucho miedo y muchos juicios a mí mismo, porque ese miedo
se me transportaba al hecho de no poder incluso ni dormir solo. Me levantaba por la madrugada siempre, me iba a la cama de mis padres. Eso generaba también una tensión entre ellos, de meterme en la cama de ellos dos, de pues otra vez el niño está aquí y demás, y eso se me fue creando ahí, como os digo, en esa programación tóxica, unos traumas y un miedo que conforme iba creciendo, pues lo que me generaba era ansiedad, me dolía el pecho, tuve que ir al psicólogo y demás. Ya desde ahí la adicción a la comida la empecé a generar, porque yo recuerdo que comía compulsivamente de niño, un niño gordito, con muchos complejos. Eh, Ahí empecé a generar una enfermedad mental. Fue mi primera adicción, fue eso, la comida. Empecé a, pues, como os digo, a engordar y a ir a psicólogo. Mis padres se separaron, esa separación a mí me creó un trauma también brutal, un desorden y un desequilibrio que en el colegio no se dio a la luz en el tema de los estudios, porque también como que me enfocaba mucho en el tema de las materias y del estudio, y me evadía un poco de esa distorsión mental que tenía, ¿no? Y no tuve problemas en el colegio, siempre saqué buenas notas e iba curso a curso pues sacándolo bien, ¿no? Pero llegué a la adolescencia y eso que tenía ahí de niño tan reprimido y tanto miedo, yo recuerdo también que tenía pánico y miedo a relacionarme con los demás, no fuera a ser que todo lo que dijera a alguien como que me rechazara. El rechazo social a mí me daba un miedo brutal. Y claro, el probar el alcohol, el probar otras drogas, el tabaco y demás, como la comida compulsiva cuando era niño y demás, yo me daba cuenta que me evadía de enfrentarme a esa realidad interior que yo tenía en mí, ¿no? Eso pues me deformó más la mente y me deformó más los pensamientos. Que al principio, cuando uno utiliza el alcohol y las drogas de esa manera, al principio te evades y te ríes, te lo pasas bien, entablas relaciones sociales que no eres capaz de entablar sin esa sustancia o sin ese alcohol, pero claro, las neuronas al final se van destruyendo, se van debilitando, y las redes neuronales que vas construyendo en tu mente con esa sustancia, esa telaraña, esa malla, esa ilusión que es ese pensamiento destructivo, cuando va llegando el viernes, que en esa mentalidad era cuando llegaba el viernes, era de lunes a viernes o trabajar o estudiar, y del viernes desfogue, fiesta, que duraba hasta el domingo. Y eso te va degenerando una demencia mental, por lo menos en mi caso y en muchos casos que no son conscientes de eso. Vas creciendo, claro, se va deteriorando cada vez el sistema cognitivo y el sistema neuronal se va degenerando de tal grado que te va atrapando psicológicamente, y ya solo estás viviendo para llegar al viernes, consumir, beber o tener relaciones tóxicas en un sentido de elementos externos, impulsos eléctricos. Al final estos son impulsos eléctricos, y no sabes ya por qué lo hace, para qué lo hace, por qué vives así, para qué vives así. Eso es que te va creando una depresión y un constructo psicológico que lo que te hace es matarte. Es que te vas matando por dentro. Claro, y se te va generando pues muchas enfermedades. Yo recuerdo, ahora mismo puedo llevar, pues es que antes de empezar la terapia yo me llevé un año limpio también, puedo llevar 4 años limpios. Que es que, de verdad os digo, ni me resfrío, ni hace tiempo que, no me acuerdo la última vez que tenía fiebre, pero cuando en esa adolescencia yo recuerdo dolores de cabeza, una presión arterial brutal, me daba de baja en el trabajo bastantes veces con fiebres, mucha medicación, mezclaba los antidepresivos con el alcohol, con el tabaco,
me alimentaba mal, no tenía hábitos de deporte, de entrenamiento, no tenía hábitos de entrenamiento mental, porque es que el entrenamiento de los músculos es lo mismo que el entrenamiento mental. Yo creo que el día de mañana habrá, o ya lo hay seguro, habrá espacios donde tú entrenes tu mente, que al final entrenar la mente son espacios de meditación, porque tú te vas observando los pensamientos que se te van viniendo. Eso yo no tenía ni idea, yo iba creciendo, iba trabajando, además mal trabajando, porque recuerdo que trabajaba muchísimas horas para generar más dinero, que al final el dinero lo que hacía era llegar el viernes y gastártelo en matarte. Así hay muchas personas que no os dais cuenta. Y a mí me produce mucho dolor porque yo me quiero a mí como te quiero a ti. Es decir, no te valoro menos a ti que a mí, sino yo cuando veo una persona con esos hábitos de destrucción, de salir de trabajar el viernes y beber y fumar y fumar y fumar y beber y después lo que pasa por la madrugada y el sábado levantarse mal, eso lo que genera son peleas en el ámbito familiar, unos conflictos brutales y de ahí viene muchos maltratos. Maltrato a uno mismo y maltrato a los demás. Porque no estás contento, contenta contigo mismo, ni contigo misma, y entonces lo que haces es maltratar al otro porque lo que estás haciendo es maltratarte a ti. Como os digo, yo fui creciendo hasta los 29, 30 años, más o menos así, en ese bucle de trabajo, gasto, consumo, trabajo, gasto, consumo, una destrucción brutal. Conocí a la madre de mi hijo con 29, 30 años y seguía en la misma sintonía realmente. No sabía ni por qué ni para qué hacían las cosas. Después también unas creencias que el pensamiento, como decían en un capítulo, el pensamiento es instaurado. No sabía por qué iba a los sitios. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso y respeto todas las religiones del mundo, ¿no? Pero yo no me veía el tema de ir a la iglesia y demás, no sabía ni por qué iba, no sabía ni para qué lo hacía. Y claro, el no conocerte a ti mismo, que cada uno, como digo, esto es individual, pero el no conocerte a ti mismo, los pensamientos que te instauran tu tradición o tu país o tu familia, el salirte de esa zona de confort al principio y después también y al final, personas de fuera entran en conflicto contigo, ¿no? Porque tú no eres el mismo de antes, pero ya tú sí tienes ya, tú coges las riendas de tu vida ya, ¿no? Pero esto genera, claro, es muy doloroso ver como personas que antes pues tenía cariño, aprecio, pues ya no te miran igual, no te saludan o te... Pero es el espacio que tienes que llegar a pasar conociéndote a ti mismo, el propósito y la pasión que tú tienes en tu vida. Y eso es un autoconocimiento constante, y conforme va pasando el tiempo tengo que seguir conociéndome, no es que tenga, como os digo, un techo. Sigo con mi vida. A ver, cuando tenía 34 o 35 años llegué a tal grado de desesperación que yo me dije a mí mismo, algo me estoy perdiendo. Algo me estoy perdiendo porque esta realidad que yo vivo es tan sufriente, tan destructiva. O sea, sufría desde que me levantaba hasta que me dormía. Mi pensamiento cuando me levantaba por la mañana es, menos mal, un día más, un día menos para que ya me muera. Imaginaros hasta dónde llega el grado de destrucción masiva que tenía por dentro. Y entonces recuerdo que empecé a ver vídeos de Borja Vilaseca, que es un youtuber y, bueno, expande conciencia, ¿no? Es decir, se hace muchas preguntas y lo comparte con los demás y también pasó por noches oscuras del alma, como pasé yo, incluso de quitarse de en medio y demás, ¿no? Y empecé a ver vídeos de él y como que me hizo un clic en la mente, digo,
es que algo yo me tengo que estar perdiendo porque no puede ser que nosotros vengamos a la vida para sufrir y sufrir y sufrir. Y ahí empecé a ver vídeos de YouTube, empecé a leer libros, empecé a sentir el poder de la hora, ¿no? El del presente, cómo mis pensamientos rumiantes se iban al pasado, a los traumas de niño, a hacerme la víctima, a estar en carencia, constantemente victimizarme a mí mismo de todo lo que me había sucedido, poniendo culpa a mis padres, al país, a los políticos, siempre la culpa era afuera y claro, yo no era responsable 100% de mi vida. Empecé a autoconocerme, a por qué pensaba así, para qué, y es un trabajo, es una disciplina mental que no acaba nunca realmente, porque esos programas de victimización siempre están ahí, lo que pasa es que van perdiendo fuerza porque se van anteponiendo pensamientos más verdaderos del ser que tú eres y el por qué y el para qué has venido a esta vida. Es decir, es encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Porque cuando uno está así no le encuentra sentido a nada. Está, como os digo, estás destruyéndote. Entonces, pues con 35 o 36 años viví ese clic y empecé a cambiar hábitos. Empecé a hacer terapia, cambiar hábitos, a hablar más conmigo mismo, a verme el ruido mental que tenía, de dónde procedía. Esto fue muy doloroso porque, claro, he tenido que dejar una vida pues casi entera detrás. Me he divorciado recientemente, he tenido que hacer nuevas amistades, digamos, aunque siempre, a ver, los amigos de antes siempre van a ser mis amigos, lo que pasa es que el compartir estos testimonios hoy en día, de profundizar más en una filosofía de vida, en un nuevo paradigma, que no es el mismo que antes, pues esto te hace cambiar de amistades y de encuentros con el otro, con la otra, ¿no? Es que, como siempre he repetido mucho, me gusta mucho esta frase de Albert Einstein, si quieres resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, si hablas de manera diferente, te relacionas con los demás de manera diferente, tus pensamientos son diferentes, la filosofía de vida, el paradigma es diferente, los resultados van a ser distintos. Entonces hay que ir cambiando. Yo lo que hacía es, este pensamiento, esto que estoy viendo en la realidad física no me vale, tengo que tener otro pensamiento, lo hago de otra manera. Y si esto tampoco, lo hago de otra manera. Y si no, de otra manera, de otra, hasta que algo va encajando en las piezas, en ese engranaje psicológico, y ahí se va produciendo pues una simbiosis, una fundición con la vida, ¿no? Real, en fin, yo cogí muchas herramientas espirituales, lo que pasa es que esto hay personas que no lo entienden. Las herramientas espirituales no son otra cosa que cambiar el interior. Es hacer una profunda investigación del universo, del cerebro, de los planetas, en fin, cómo tú vas fundiéndote con la vida de verdad. Porque como os digo, la vida es luz, son pensamientos positivos y los otros son oscuridad y toxicidad. Y no somos iguales siempre, ¿eh? La energía, esto ya está explicado desde la ciencia, un cuerpo no puede funcionar sin energía. Y la energía que somos o evolucionas o involuciona, o sea, se transforma. La energía no es estática. Por eso es muy importante el ejercicio físico, para que la energía se vaya expandiendo. Yo cuando hago ejercicio físico, siento dentro de mí muchas frases y muchas palabras que a mí me dan una paz y además me van indicando el camino que tengo que seguir en la vida para yo seguir proyectando desde dentro una vida en plenitud, en todos los sentidos, como os digo, en todas las áreas de la vida. Y bueno, hice muchas terapias y demás. De momento estoy aquí con 43 años, que tengo que seguir avanzando, evolucionando en todas las áreas de la vida, como os digo. Pero me siento bien, me siento pleno.
la mayor parte del día soy consciente, como os digo, de los pensamientos que se me vienen, los voy analizando, intento no hacerle daño a nadie con mis cambios, que eso también es difícil, porque uno llega a un momento que se tiene que defender, en el sentido de que va a ser atacado. Cuando uno cambia va a ser atacado porque te van, claro, las personas de fuera que antes te tenían controlado en tu debilidad, ya no te controlan, entonces, claro, como ya no te controlan, se van a exaltar, te van a atacar, te van a decir. Uno tiene que ser valiente ahí en ese sentido y coger las riendas de su vida con el propósito o el llamado que tenga dentro y hacer pues el propósito y la vida que uno va sintiendo por dentro. Y eso nadie te lo tiene que decir, sino que somos el libre albedrío, somos seres libres y eso es ejecutarlo y llevarlo a la práctica, ya te digan lo que te digan. Pero para salir de la oscuridad hay que dar paso, pasito cada día y tener la intención de ir a buscar esa plenitud y esa libertad que dentro de lo anterior es imposible de hacer. Como os digo, es haciendo acciones. Yo lo digo acciones desde el Dios que somos, porque para mí la palabra Dios, que hoy en día está muy prostituida, se puede llamar universo, Dios, fuente, como queráis. Para mí Dios ha querido experimentar en infinitas formas aquí en esta realidad y claro, desde ese Dios pues tú construyes la vida de tus sueños. Al final tenemos dos lobos dentro, o el ego, la destrucción, o Dios y la creación, que somos seres co-creadores de la realidad. Desde el Dios en acción que somos cada uno y cada una, ahí puedes crear pues una inmensidad oceánica infinita que no tienes límite en todas las posibilidades que hay en el universo. Esas son las herramientas espirituales de las que yo os hablo. Al que nada necesita, todo se le da. Eso me lo llevo también mucho a la práctica. El no necesitar nada obsesivamente de fuera, todo se te va dando. Y también el no luchar contra los elementos externos a ti. Fuera de ti hay elementos externos, de dinero, de trabajo, de relaciones, de salud. Si tú no luchas con los elementos, tienes hábitos saludables, sobre todo el cuerpo es el templo del alma. El cuerpo, si no se cuida, el alma está rota. O sea, lo primero es cuidar el cuerpo. Y claro, ¿el cuerpo cómo se cuida? No teniendo hábitos insaludables, no medicándote para encontrar ahí una felicidad, no mal comiendo con alimentos que no son buenos, sino hoy hay mucho azúcar, no teniendo, como os digo, no moviéndote, no haciendo deporte. Si no haces deporte te va a entrar pereza, te vas a tirar en el sofá, vas a ver un montón de series tras series. Bueno, y hoy en día está también el tema de las redes sociales y de las pantallas. El ver vídeo tras vídeo, esto de coger las redes sociales, vídeo tras vídeo, tras vídeo, tras vídeo, tras vídeo. Eso es lo que el químico que sale ahí, la dopamina en exceso, lo que hace es destruirte. El descanso, el dormir por la noche. Ustedes no pueden imaginar cuántos años me he llevado yo sin poder dormir bien, incluso medicándome, y hoy en día duermo como un bebé. Cierro los ojos, me quedo dormido, descanso. El descanso es primordial, es fundamental. Al principio, claro, el sistema nervioso está alterado, está totalmente alterado y, como os digo, es gradual, es poquito a poco, pero ir enfocado ahí. Esto parece que nunca va a llegar, pero llega un día que de tanta suma de hábitos saludables, de tanta suma, pues llega el día que ya te metes en la rueda de la sanidad, en la rueda del bienestar, ¿no? De tú estar bien contigo mismo, contigo misma. Y nada, tengo muchos proyectos también en mente a partir de ahora, que como sabéis tengo también un canal privado, este podcast con mi hermano, que tenemos mucha ilusión en seguir haciéndolo, seguir trayendo invitados y que los invitados sean diferentes, que las temáticas se vayan también diversificando, porque en la diversidad también está pues mucha verdad, ¿no?
como os digo, somos todos diferentes, pero podemos sacar de cada uno podemos sacar algo bueno. Y nada más, que nos vemos en el siguiente capítulo, que vendrá, me voy a imaginar que venga un gran invitado o invitada, la imaginación usarla para el bienestar y el positivismo. Y nada más, gracias a todos y a todas. Beautiful land, but the